La primera vez que entiendes Singapur no es cuando ves los rascacielos, es cuando te enteras de cómo empezó. Porque la historia no arranca con un boom tecnológico ni con un hallazgo de petróleo. Arranca con un hombre llorando en televisión. No es una metáfora. Un primer ministro, con el rostro tenso, diciendo que su país acaba de ser expulsado de una federación más grande, separado, solo, rodeado de vecinos hostiles, con conflictos étnicos, sin un ejército serio, sin recursos naturales, sin agua propia y con una economía basada en mover cosas de otros. En ese momento, Singapur no era un milagro, era un error geográfico. Y ahí, en ese instante incómodo, nace la pregunta que hoy todavía persigue a cualquier país pequeño. ¿Cómo se construye riqueza cuando no tienes nada que vender excepto tu propio sistema? Porque eso es lo que Singapur terminó vendiendo: sistema. No mercancía, sistema. Reglas, certeza. Una promesa rara en un planeta lleno de promesas baratas. Y el hombre que decidió apostar todo por esa promesa se llamó Lee Kuan Yew. Para algunos, un visionario. Para otros, el dictador más exitoso del mundo. Y si estás esperando que yo te diga cuál es la respuesta, te aviso algo: esa comodidad no está en el menú de hoy. Hay una razón por la que este tema importa ahora mismo, no por nostalgia, por ansiedad. Porque el mundo está entrando en una etapa donde la palabra eficiencia se está convirtiendo en excusa. Más inflación, más guerras comerciales, más deuda, más polarización, más gobiernos que parecen incapaces de construir nada que dure más que un ciclo electoral. Y en ese escenario, cuando la gente se cansa del ruido, aparece un deseo muy humano: que alguien ponga orden. Y de ahí, a justificar el autoritarismo con la frase «al menos funciona», hay un paso, pequeño, peligroso. Singapur se ha usado durante décadas como el ejemplo perfecto para ese argumento. Un país rico, seguro, limpio, eficiente. Un país que parece demostrar que puedes tener capitalismo de primera con política de segunda. Pero esa frase es demasiado simple. Y lo que es simple, retiene, sí, pero no explica. Así que hoy vamos a hacer lo contrario. Vamos a entrar al motor. Y cuando lo veas por dentro, vas a entender dos cosas. Primera, por qué funcionó. Segunda, por qué copiarlo es mucho más difícil de lo que parece. Y por qué si lo copias mal, no obtienes Singapur. Obtienes una dictadura pobre con buen marketing. Para empezar, hay que romper un mito. El mito dice: Singapur se hizo rico porque trabajó duro, tuvo disciplina, se enfocó en educación y tuvo un gobierno inteligente. Eso es cierto, pero también es como decir que un boxeador gana porque pegó fuerte. Sí, pero dime cómo se entrenó, dime cómo se financió, dime qué reglas del ring le favorecieron. Porque el verdadero milagro no es que la gente trabajara. El milagro es que el Estado organizó el trabajo, el capital y el territorio como si el país fuese una empresa con un plan de 50 años. No un país con debates eternos, una empresa. Y el CEO tenía un poder que muchos CEOs envidiarían: podía cambiar la ley. Singapur en los 60 tiene un problema central: supervivencia. No prosperidad, supervivencia. La isla depende del comercio, depende de ser un puerto, depende de que el mundo siga moviendo mercancía. Pero hay un detalle: el mundo no le debe nada a Singapur. Si el comercio se mueve a otra parte, Singapur se queda con edificios y desempleo. Ese es el miedo original. Entonces, la estrategia no podía ser «vamos a producir para nosotros». El mercado interno era minúsculo. La estrategia tenía que ser «vamos a producir para el mundo», exportar, atraer inversión extranjera, convertirnos en un lugar donde las multinacionales quieran poner fábricas, oficinas, centros logísticos, bancos. Un lugar donde sea aburridamente seguro hacer negocios. Aburrido. Esa palabra es clave, porque el dinero ama lo aburrido. Ahora piensa en lo que el dinero odia.
El dinero odia tres cosas: incertidumbre legal, corrupción impredecible, violencia social. Singapur se propuso eliminar esas tres cosas no solo con campañas, sino con diseño. Y eso nos lleva a la primera palanca real del modelo: confianza institucional. En muchos países la corrupción es un problema cultural. En Singapur, la corrupción fue tratada como una fuga financiera, como un agujero en el casco de un barco. Y si estás en una isla-estado, un agujero no es un problema moral, es un problema de física. Te hundes. Entonces se construyen instituciones con dientes. La Agencia Anticorrupción, la CPIB, existe desde 1952 y su historia oficial cuenta que empezó como un equipo pequeño y fue reforzándose con el tiempo para perseguir corrupción de forma especializada. Y esto no es decoración, es señal al capital. Aquí no pagas peajes invisibles. Cuando le quitas al país el impuesto secreto, sube el retorno esperado. Es matemática. Es premium pricing nacional. Pero la confianza no atrae capital por sí sola. Necesitas un vendedor, un departamento comercial del país. Y aquí entra una institución que parece burocrática, pero fue una de las armas más poderosas del Estado. El Economic Development Board, el EDB, se establece el 1 de agosto de 1961 para liderar la industrialización. Es una fecha precisa, casi con orgullo institucional. El EDB es la traducción institucional de una idea. Vamos a salir a buscar empresas y vamos a hacer que mudarse aquí sea fácil. No con poesía, con contratos, con incentivos, con infraestructura, con rapidez. Si tú has intentado abrir un negocio en un país donde todo tarda, entiendes el valor de la velocidad. En economía, la velocidad no es solo comodidad, es ventaja competitiva. Ahora piensa en lo que el dinero odia. El dinero odia tres cosas: incertidumbre legal, corrupción impredecible, violencia social. Singapur se propuso eliminar esas tres cosas no solo con campañas, sino con diseño. Y eso nos lleva a la primera palanca real del modelo: confianza institucional. En muchos países la corrupción es un problema cultural. En Singapur, la corrupción fue tratada como una fuga financiera, como un agujero en el casco de un barco. Y si estás en una isla-estado, un agujero no es un problema moral, es un problema de física. Te hundes. Entonces se construyen instituciones con dientes. La Agencia Anticorrupción, la CPIB, existe desde 1952 y su historia oficial cuenta que empezó como un equipo pequeño y fue reforzándose con el tiempo para perseguir corrupción de forma especializada. Y esto no es decoración, es señal al capital. Aquí no pagas peajes invisibles. Cuando le quitas al país el impuesto secreto, sube el retorno esperado. Es matemática. Es premium pricing nacional. Pero la confianza no atrae capital por sí sola. Necesitas un vendedor, un departamento comercial del país. Y aquí entra una institución que parece burocrática, pero fue una de las armas más poderosas del Estado. El Economic Development Board, el EDB, se establece el 1 de agosto de 1961 para liderar la industrialización. Es una fecha precisa, casi con orgullo institucional. El EDB es la traducción institucional de una idea. Vamos a salir a buscar empresas y vamos a hacer que mudarse aquí sea fácil. No con poesía, con contratos, con incentivos, con infraestructura, con rapidez. Si tú has intentado abrir un negocio en un país donde todo tarda, entiendes el valor de la velocidad. En economía, la velocidad no es solo comodidad, es ventaja competitiva. Ahora piensa en lo que el dinero odia. El dinero odia tres cosas: incertidumbre legal, corrupción impredecible, violencia social. Singapur se propuso eliminar esas tres cosas no solo con campañas, sino con diseño. Y eso nos lleva a la primera palanca real del modelo: confianza institucional. En muchos países la corrupción es un problema cultural. En Singapur, la corrupción fue tratada como una fuga financiera, como un agujero en el casco de un barco.
Y si estás en una isla-estado, un agujero no es un problema moral, es un problema de física. Te hundes. Entonces se construyen instituciones con dientes. La Agencia Anticorrupción, la CPIB, existe desde 1952 y su historia oficial cuenta que empezó como un equipo pequeño y fue reforzándose con el tiempo para perseguir corrupción de forma especializada. Y esto no es decoración, es señal al capital. Aquí no pagas peajes invisibles. Cuando le quitas al país el impuesto secreto, sube el retorno esperado. Es matemática. Es premium pricing nacional. Pero la confianza no atrae capital por sí sola. Necesitas un vendedor, un departamento comercial del país. Y aquí entra una institución que parece burocrática, pero fue una de las armas más poderosas del Estado: